Hola, te agradezco mucho suscribirte al canal, darle like al video, nos ayudas un montón. Buen día amigos, tenemos la posibilidad de abrir un ciclo de entrevistas que durante todo octubre nos va a tocar hablar con los 18 concejales, o al menos esa es la idea. Y el primero que vamos a recibir y vamos a poder charlar de varias cosas es José María Canelada. Concejal, ¿cómo le va? Buen día, soy Carlos Cazón. Hola Carlos, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Para mí también lo es. Bueno, tengo muchas cosas para hablar con vos y con, en realidad, todos los concejales. Para mí el Consejo Deliberante es muy importante, y hablo del Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán porque lleva el ritmo de la provincia, ¿no? Entendiendo que, por supuesto, cada lugar tiene su consejo. Lo que pasa acá repercute de manera muy potente en toda la provincia, y a mí me gusta decir que para muchas cosas funciona como una mini legislatura, si se quiere, por cómo va repercutiendo lo que pasa acá en el resto de los consejos deliberantes, ¿no? Y lo primero que tengo para preguntarte es sobre la información pública. Yo creo que el Consejo Deliberante tiene un problema enorme y que hasta el momento en que eso no se trabaje va a ser un lugar digno de desconfianza, ¿no? Yo le pregunto, concejal, ¿por qué el Consejo tiene fondos reservados? ¿Por qué no se sabe lo que pasa en sesiones? ¿Por qué no se sabe lo que pasa en comisiones? ¿Por qué no se sabe de la manera en la que controlan al municipio? ¿Por qué nunca podemos ver las cuentas de inversión? Etcétera, etcétera. ¿Qué opina de eso? Mirá, primero coincido con vos respecto de la importancia del acceso a la información pública. Mientras fui legislador, vos sabés que los 8 años presenté proyectos para que esto se sancionara en la provincia y lamentablemente el oficialismo fue bloqueando eso. Tanto me obsesiona el tema que mi tesis de maestría sobre por qué Tucumán no tiene acceso a la información pública, así que créeme que coincido con vos. Me parece que tu pregunta de por qué esto no sucede en el Consejo tiene que ver con lo mismo, es decisión política de quienes circunstancialmente hoy tienen mayoría. La vez pasada en Twitter, vos me arrobaste a mí con un mensaje con relación al tema de por qué no se pasaban las sesiones en YouTube, por ejemplo. Nosotros con Gustavo Cobos tenemos un proyecto presentado en ese sentido. Nosotros queremos que, yo soy un convencido de que tiene que ser transparente el funcionamiento de absolutamente todo el Estado en todos sus ítems. Además, por ejemplo, con la cuestión de la transmisión de las sesiones, yo soy un tipo con millones de defectos, como cualquier ser humano, pero yo soy un convencido de que los servidores públicos tenemos que formarnos, que quienes vamos a levantar la mano y con nuestro voto generar reglas de juego, impactar en el presupuesto, lo tenemos que hacer de manera responsable, estudiosa, eso tiene que quedar volcado en el debate parlamentario, porque es nuestra obligación. Entonces, a mí me encantaría que las sesiones se transmitan para poder tener la tranquilidad de que la gente sepa, comparta o no comparta lo que yo pienso, pero que puedan saber qué pienso yo y qué piensan los otros 17 concejales y por qué votamos como votamos. Tal Sin ir más cual. lejos, en el último debate de aumento del boleto, por ejemplo, que sé que es un tema que vos lo has venido siguiendo, a mí de corazón me hubiera encantado que los vecinos de la capital y el conjunto de los tucumanos, porque es real lo que vos decís, Carlos, hay decisiones que toma este consejo que aunque legalmente solo tenga jurisdicción sobre San Miguel de Tucumán, luego terminan impactando en el conjunto de la provincia. Entonces, a veces incluso la gente, cuando existen estos mecanismos de apertura, se sorprende sobre algunas posiciones. Esto que te voy a contar es 100% anecdótico, pero cuando se discute la adhesión a la ley Micaela, en la legislatura, cuando yo era legislador, por razones que desconozco, había un montón de gente que suponía que yo estaba en contra. Cuando me escuchan como una de las espadas más fuertes a favor de la adhesión, me acuerdo que todavía no se transmitían por YouTube, sino que un medio independiente lo transmitía por Instagram desde un celular, y de golpe había un montón de comentarios de sorpresas. Pero bueno, en síntesis, el buen funcionamiento de la República supone que todos podamos acceder. Además, porque hay toda una construcción jurisprudencial, primero, ¿no?, de la Corte Interamericana, con el fallo Claude Reyes en adelante, y lo que está absolutamente claro. La información del Estado es pública porque todos somos el Estado. Claro. Entonces, alguien me hace el favorcito de contarme si es que tiene ganas, cómo se toman las decisiones. Yo tengo derecho a saber, porque son mis representantes, porque es mi ciudad, porque son mis fondos.
Entonces yo lo que creo que hay en Tucumán una cultura política, no creo que total, pero sí mayoritaria, del oscurantismo, del ocultamiento, que hay que derribarla. Y creo que para derribarla, el rol, el que tenemos individualmente, quienes tenemos posibilidad de representar, sin duda que es importante, porque Carlos Cazón no tiene posibilidad de firmar un proyecto de ordenanza, José María Canelada sí. Claro. Pero Carlos Cazón aporta cuando visibiliza, porque permite que haya también una construcción de ciudadanía. Vos créeme, Carlos, a mí me pasó cuando dábamos pelea por ficha limpia en la legislatura. ¿Vos te acordás que hicimos una campaña de afiche que convocamos a la gente a ponerse la camiseta? Literalmente llevamos la camiseta y esa gente se comprometía a seguir haciendo firmar petitorio y qué sé yo. Se generó un volumen de demanda social tan fuerte de ficha limpia en Tucumán que logramos que un tema que lo incomodaba un montón al oficialismo fuera discutido. Y en los órganos colegiados, esto es súper importante, porque yo me acuerdo que en aquella legislatura, la última que yo integré, éramos, los opositores, éramos menos de 13, si mal no recuerdo, sobre 49. Acá es más equilibrada la cosa en el Consejo, pero el oficialismo sigue teniendo mayoría. Pero, ¿qué cosa, digamos, a qué cosa cualquier político es absolutamente sensible? A la demanda social. Claro. ¿No? Totalmente. Entonces, me parece que los que estamos comprometidos con este modelo de Estado, de transparente, republicano en serio, porque la república supone transparencia, supone rendición de cuentas, tenemos que trabajar haciendo una suerte de Scrum, donde cada uno desde su lugar y desde su rol empuja. Tenemos que demandarle a la política de manera sostenida y sistemática. Yo quiero preguntarte, mira, con un ejemplo de hoy o lo del transporte, ¿no? Yo hace mucho vengo pidiéndole de la Comisión de Transporte años el famoso estudio de costo que presentan los empresarios. Nunca pude acceder, nunca en mi vida pude acceder. O sea, nunca nadie me mandó un archivo y decir, mira, este es... Y yo creo, y estoy convencido, concejal, te lo digo a vos, por ahí me equivoco, pero para mí no existe. Para mí es mentira. No hay ningún estudio de costo. La Comisión de Transporte analiza cualquier cosa menos eso. Ahora, ¿me dejas que te cuente? ¿pero por qué pienso eso yo? Porque no podemos verlo. Porque no sabemos lo que se habla en una comisión. Entonces, terminamos creyendo en la palabra de nuestros concejales, que perdóneme que se lo diga, pero yo ya no creo mucho en la palabra de los políticos de Tucumán. Y ahí entra también una situación de la ciudadanía que decís, está bien, vos me decís algo, pero en realidad yo necesito que vos me digas, necesito verlo, necesito ser parte. Absolutamente. Y mirá, yo hace muy poquito terminé un curso, una fundación de origen alemán, la Hans Seidel, me becó para participar casualmente de un curso que es sobre apertura legislativa, ¿sí? Y los procesos de apertura no solo son valiosos porque ponen la información que es de todo sobre la mesa, sino porque el ciudadano, cuando tiene la información sobre la mesa, puede ser parte de los procesos. Y nosotros necesitamos estados y órganos de gobierno que sean participativos, que sean abiertos, que sean horizontales, porque eso también va a devolver la confianza no solo en los políticos con nombre y apellido, sino en el sistema. Nosotros hoy estamos atravesando en Argentina, y creo que la última elección da cuenta de esto, la última elección nacional, un proceso que es de crisis de representación, que es de enojo, que es de desconfianza, que es de todo lo que se hizo mal, de todo lo que sé, de todo lo que no me entero, de privilegios que causan molestia y es razonable. Entonces yo coincido conceptualmente con vos, pero no quiero dejar pasar el tema del estudio de costo, que me parece súper importante, porque vos fíjate, vos recordarás que cuando los empresarios del transporte empiezan su ronda de conversaciones, que van por la casa de gobierno, que después hablan con el intendente, la coreografía del aumento, le llamo yo. Hay ahí una narrativa, ¿no?, que tiene una suerte de forma cíclica y que se repite. Ah, sí. Y piden especialmente, además de que estuviera la Comisión de Transporte, querían que estuvieran Canelada y Cobos, porque nosotros habíamos votado en contra del aumento en febrero. Por supuesto que nosotros fuimos, nos parece lo normal dialogar con todos los sectores, compartamos o no compartamos posiciones, en democracia se dialoga, se escucha. Totalmente. Y entonces nos dicen como que la Comisión de Transporte, que ni Cobos ni yo integramos, ellos sentían que había actuado de manera que no venía siendo responsable en la forma de actuar en gestiones anteriores porque no miraban el estudio de costo. Entonces yo le dije, mire, mi formación, yo la verdad soy un tipo estudioso, pero no sé de costos, pero me comprometo a que con alguien que sepa de costos lo vamos a estudiar, porque
porque es mi obligación estudiar. ¿Qué descubrimos del estudio de costos, Carlos? Existe. Existe. Eran un par de hojitas. ¿Ves? ¿Dónde? Ahí está. Par de hojitas. ¿Dónde? No hablaba de la capacidad operativa de las empresas. ¿Qué significa esto? Que trataba a las 14 empresas, a todas las empresas por igual, a las 14 líneas, como si fueran iguales, cosa que es falsa, porque algunos tienen más empleados, menos, más capacidad de corte de boleto, menos. Por lo tanto, tratarlas igual ya es una falacia. Totalmente. Hay algunas que tienen una cantidad de unidades que triplican a otras, por ejemplo. Por supuesto, pero de estricto sentido común. Luego, respecto de los subsidios, no dice cómo se reparten. Y si yo no tengo en cuenta la capacidad operativa, y no me puede decir que los subsidios los reparten igual, porque si no acá hay algo que no me cierra. ¿Y en base a qué? Por supuesto, ¿cuál es el criterio objetivo? Y luego fíjate otra perlita. En ese estudio de costos no estaban expresadas las utilidades de las empresas. Es decir, los empresarios finalmente dicen, entonces hay que aumentar tanto el boleto, pero no te dicen porque yo quiero ganar tanto. Y es legítimo que quieran ganar porque es una actividad lucrativa, pero es legítimo que nosotros sepamos cuánto quieren ganar, porque claro, si no podemos evaluar si lo que están queriendo ganar es poco, mucho, ni y porque si es razonable con la calidad uno del de servicio. los grandes problemas que creo yo que el Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, no sino la institución desde hace mucho tiempo es cómplice, ¿qué es eso? No sabemos cuánto ganaron. Y entonces se abre la duda de decir, che, ¿son mega millonarios? ¿Son pobres? ¿No llegan a fin de mes? ¿Por qué? Porque nunca sabemos nada respecto a esa repartición, respecto a qué para quién. Te quiero agregar una última cosa. Sí. Porque resulta que esto pasa por el Ejecutivo Municipal, el estudio de costos, y el secretario de Movilidad hace un informecito que no es de más de una carilla, donde va a decir que el estudio de costos no tiene documentación respaldatoria, no tiene especificaciones suficientes y que por lo tanto, palabras más, palabras menos, por supuesto... Es una mentira. Es un dibujo. Entonces dice, pero bueno, aumenten por inflación. El resto no podemos decir nada. Estamos todos locos. Claro que sí. Y por eso te decía, a mí me hubiera encantado que se transmita el debate del aumento del boleto, porque además de la cuestión de la calidad del servicio, que para mí es central, y lo venimos poniendo en el centro del debate porque nos parece una locura que nadie discuta calidad del servicio de la mano del costo del servicio, había documentación que decía que el estudio de costo era un dibujo. Y para nosotros, como institución, no Canelada Co, sino consejo, una parte de la política, es fundamental que los vecinos puedan saber estas cosas. ¡Claro! Porque tienen que tener elementos luego de análisis para generar su propia opinión. Pero esto tiene que estar sobre la mesa. Y además, para mí, en este caso también, lo linkeo con algo que sé que está ocurriendo hoy. Por otro lado, a mí me interesa muchísimo, y sé que los ciudadanos también, cómo responde un concejal que uno votó, que uno apoyó o que no, en una comisión. Porque en una comisión muchas veces están sentadas las partes en una mesita tomando un café. Y ahí hay que decirse las cosas. Yo entiendo que es otra la institucionalidad, pero el Congreso de la Nación transmite las comisiones. Son todas públicas. Uno puede ver. ¿Y por qué uno puede ver? Porque ahí puede ver lo que dice el otro, ¿no? Yo sé que en este momento había una reunión de la Comisión de Medio Ambiente, ¿no? Que iba la secretaria de Medio Ambiente, bueno, exactamente de la misma manera. Porque aquí abre la posibilidad, a mí de este lado, y acá también hay algo muy importante. Yo soy periodista, pero yo soy ciudadano de San Miguel de Tucumán. Y entonces hay un doble interés ahí que es, yo quiero saber de qué mierda habla la Comisión de Medio Ambiente, que sé que está presidida por el concejal Argañarás, de qué hablan y de qué hacen notas si todo lo verano no cae hollín, si queman un cañaveral y cae hollín, contaminan todo, si cortan los cables de luz y es un quilombo permanente, ¿de qué medio ambiente podemos hablar? Y yo me pregunto, ¿eso está en discusión? Que se lo pregunto ahora. ¿Eso está en discusión en esa comisión? Primero, te hago una aclaración. Argañarás preside una comisión especial que es la que hace el seguimiento de la declaración de emergencia ambiental. Erradicación de basurales, creo que se llama, ¿no? La simplifican ahí, pero es la emergencia ambiental. Okay. Que entre otras cosas planteaba basurales. Sí, sí. Que tuvo como motivo que está desde sin contrato la empresa 9 de julio. Se aprobó en enero de este año. Sí, exactamente. Y uno dice, estamos en emergencia ambiental, ¿no? Yo creo que fue uno de los peores años respecto a los incendios de las cañas, que por supuesto no son en San Miguel de Tucumán, aunque algunos sí, pero repercuten en San Miguel de Tucumán.
Bueno, una de las cosas, mira, nosotros hemos sancionado hace muy poquito una ordenanza que impulsamos con Cobos que tiene que ver con que el municipio mida la calidad del aire y haga un estudio sobre la cuestión de los gases de efecto invernadero que se producen en San Miguel de Tucumán. Nosotros necesitamos datos, todos. Vos me decías, yo soy periodista, pero antes soy ciudadano. ¿Vos podés creer que yo tengo juicios en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por pedido de acceso, donde lo que me cuestionaban es que, como yo era legislador, tenía que ir a través de un procedimiento que es más difícil que el de un ciudadano común, porque te bloquea una comisión el oficialismo? Entonces me decían, usted no puede invocar que es ciudadano, usted es legislador y tiene un procedimiento más complejo. Por eso te digo que hay una cuestión, pero además yo digamos, cuando era legislador, no podía acceder a la cuenta de inversión, que es donde se rinde cuentas al conjunto de los tucumanos cómo se gasta el dinero de los tucumanos, porque de esto se trata. Entonces, comparto 100%. Y lo de las comisiones, coincido, Carlos, con vos. La comisión es una etapa previa de un debate, ¿sí? Donde es verdad que el Congreso tiene otra institucionalidad, pero es donde se va cocinando lo que llega al recinto, pero lo digo en un sentido sano, es donde va a haber aportes y donde de golpe 3 proyectos que tienen que ver con un mismo tema van a confluir y vas a tomar los mejores aportes de cada uno de los 3 y de pronto vendrá invitado un representante del Ejecutivo, podrás invitar a universidades. No hay de qué tener miedo, no hay de qué tener miedo y hay que bancarse las posiciones propias. Yo no espero que todos los vecinos de la capital, me encantaría que todos se sientan representados por mi gestión, pero sí que hay gente que compartirá conmigo y gente que no, es parte de la vida en democracia. Ahora sí me encantaría que con absoluta sencillez la gente pueda saber qué cosas decimos en los debates, cuántos proyectos presentamos. Uno de los proyectos de ordenanza que tengo presentado, Carlos, es la digitalización de todo el sistema parlamentario del Consejo. Eso es tremendo. Y en cuanto a también ligado a la información pública, es tremendo porque, digamos, hay información muy básica respecto a los concejales y al Consejo que no contamos en ningún lado y que yo creo que tiene que ver con eso también, digamos, de que no existe el archivo digital en realidad. Es demencial. Mirá, cuando yo llegué al Consejo, no podía creer que teníamos que presentar más de 12 copias, fotocopias de cada proyecto, ¿sí? Para que luego fueran distribuidos. Claro, 12 copias. 12 copias, Con que significa, digamos... La Comisión de Medio Ambiente espectacular, digamos. Se está retirando el mundo de la impresión de papel por el daño mental que significa. Pero además la sencillez. Hay cosas a las que vos no podés acceder, pero aunque no lo creas, yo tampoco. Digamos, yo para saber qué cosas se presentan en el Consejo, por mesa de entrada, día a día, tengo que esperar una vez a la semana, que nos mandan como un informecito. Entonces, hay que modernizar y hay que transparentar y no hay que tener miedo. E insisto, habrá cosas donde estaremos de acuerdo, algunos sectores de la sociedad lo mirarán mejor, peor, lo que fuera, pero esto es parte del juego democrático. Ahora, transparente, luces encendidas. Esto lo digo yo y a la vez añado una pregunta. Yo creo que gran parte de todo ese oscurantismo que hay ahí viene por Fernando Jury, que es el presidente. Alguien que históricamente, bueno, ese concepto que añadió Milei de la casta misma, digamos, yo lo veo así el presidente del Consejo. A quien, a ver, el único que tengo dudas que me dé nota, casualmente en este ciclo de entrevistas, es él. ¿Por qué? Porque cada vez que le he pedido algo, cada vez que he recurrido a él, no he encontrado nunca una respuesta. Y en ese marco pregunto, ¿quién es el dueño del Consejo? ¿Es Jury? ¿Tiene un dueño del Consejo Deliberante? Mira, los órganos colegiados no tienen dueño, porque son colegiados, pero hay decisiones que son, sobre todo las de naturaleza administrativa y económica, que recaen en la cabeza del presidente. En el órgano que sea, consejos, legislaturas, consejos directivos en las facultades, consejo superior. Entonces, hay una posición de poder en quien preside los órganos colegiados, siempre sí, porque tiene algunas atribuciones que son distintas. Ahora, yo por qué te hablo de cultura política y te lo digo con la mano en el corazón, con toda sinceridad. A nosotros nos pasaba mucho, y perdón que haga este juego de comparación con la legislatura, que es donde he estado 8 años, y que haga un ida y vuelta, pero porque muchas veces nos pasaba que había temas que con los propios colegas de la oposición no nos poníamos de acuerdo. Yo lo que siento es que hay como un miedo a ser escrutado. Sí,
Y ser escrutado es parte de la vida republicana. Y el peronismo tucumano, tiene terror a eso. Terror a poner la cara, a que se hagan transmisiones en vivo, a mandar las copias de información pública, a bla, 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 bla. Eso lo digo yo. ¿Vos qué opinás? Mirá, coincido en que, a ver, voy a sonar ñoño con lo que te voy a decir, pero es un tema que me gusta y que además, te contaba yo, además, laburarlo políticamente lo estudié. Eugenia Braginsky escribe una tesis de maestría, ella estuvo al frente de la Agencia de Acceso a la Información Pública Nacional, y ella en su tesis lo que sostiene es que los oficialismos en general son reacios a las normas de control, salvo que consideren que permitiendo que eso avance en los órganos legislativos o impulsándolo ellos mismos, tendrían alguna ganancia de naturaleza política. En Tucumán, la demanda del acceso a la información pública, en general, es una demanda digamos, que todavía no cobra la fuerza de otro tipo de demandas. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis de cómo razonan los oficialismos en Tucumán? Que en realidad es el mismo, distribuido en casi toda la mayoría de los consejos y qué sé yo. Che, si yo igual gano las elecciones, ¿y por qué me voy a meter en este despiole de que me estén escrutando si igual a la gente no le interesa? Sí. ¿Sí? Entonces, esta es, además es mi hipótesis en un marco de rigor académico, pero es mi hipótesis en mi tesis de maestría. Porque si vos analizás el periodo del 15 al 19, por ejemplo, cuando se sanciona la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, en Tucumán el debate de acceso a la información pública fue muy intenso, porque desde la oposición lo planteábamos, porque había organizaciones de la sociedad civil que lo planteaban, porque venía en ese momento Macri y le decía a Mansur, ¿y usted cuándo va a adherir a la ley de acceso a la información pública? Entonces había un debate constante. Yo hice un estudio de ese debate ¿no? en los medios y qué sé yo, y son los 4 años donde más se habla de acceso a la información pública en la historia de Tucumán. Sin embargo, no logramos que avanzara la ley, porque luego lo que advertís es que los actores que hablaban de acceso a la información pública eran un sector de la política, un sector del periodismo y algún sector de las organizaciones de la sociedad civil y uno muy chiquito de la academia. Entonces, vuelvo a esta idea. Finalmente, e incluso en el 19 el oficialismo gana con más votos que la elección del 15. Entonces parece que no hay costo político. Por eso yo te decía en algún momento de la conversación, para mí lo que tiene que haber es un scrum ciudadano entre los sectores de la política que sí estamos convencidos que esto es importante y que tiene que avanzar, del periodismo, de la ciudadanía, para generarle volumen y que sea una demanda que lo termine incomodando al oficialismo. Si no incomoda, los oficialismos no acceden. ¿Vos creés que lo que plantea el gobernador Jaldo, que ha puesto la información pública al menos casi desde su discurso de asunción, ¿va a ser o es humo puro? Mirá, si quisiera que sea, ya tuvo más de un año de gestión donde tiene una mayoría aplastante en la legislatura. Yo creo que a las personas en todos los ámbitos de nuestra vida se nos conoce más por nuestras acciones que por nuestras palabras. Entonces yo tengo la esperanza de que habiliten el debate, pero si Jaldo lo quiere habilitar, ¿permiso de quién necesita? Tiene un bloque que tiene más de los 2/3 de los legisladores. Y proyectos de ley hay a mansalva. Es más, yo públicamente puesto a disposición para asesorar, por supuesto, de manera absolutamente desinteresada en el tema, porque lo he estudiado mucho, porque te dije, parte de mi tesis de maestría es esto, porque además lo que hay que estar muy atentos es que si finalmente se logra avanzar en este debate, que Dios quiera que suceda, hay que estar atento a que técnicamente no sea humo la ley, tiene que ser una buena ley, tiene que ser una buena ley, que tenga un órgano garante, es decir, el órgano que interviene, ¿no? para garantizar que finalmente el acceso no quede en letra muerta, tiene que ser un órgano independiente, tiene que tener ciertas características. Me cuesta creerle a Jaldo porque él estuvo al frente de la legislatura 8 años e impidió, junto con el oficialismo, que avanzara. Pero bueno, ojalá que este baño republicano que pareciera tiene el gobernador, por lo menos en los discursos, aparezca en los hechos. Te llevo a cosas de la ciudad. A mí me preocupan muchísimo los sectores públicos que tomó el sector gastronómico. Todo bien con el sector gastronómico. Yo la verdad que no tengo ningún enemigo, no hay ninguna situación personal, de mucho menos, y no es sobre nadie en particular.
Pero desde la pandemia hemos visto pedazos de calle que se tomaron por bares, que hicieron decks, quitaron estacionamiento. Hemos visto bares que se fueron a las plazas y nunca volvieron. Hemos visto bares que se fueron a bulevares y nunca volvieron. Y es más, ya no es que ponen la silla, construyeron. Hay veredas por las que no se puede pasar. Todo esto sucedió en la administración de Germán Alfaro, pero da la sensación que Roxana Chala no tiene muchas ganas de modificarlo. ¿Cuál es tu posición y tu mirada frente a esos sectores de la ciudad que son de todos y hoy hay gente que está básicamente ganando dinero a costa de esos lugares? Mirá, me parece que vos dejaste súper en claro cuál fue el contexto en el que esto surge y era un contexto excepcional que justificaba medidas excepcionales. El espacio público es el espacio del vecino, es para el disfrute del vecino, es para la comodidad del vecino. Yo no sé si se ha avanzado por vía reglamentaria, digamos, a través de decretos del municipal, del Ejecutivo Municipal, para darle un marco normativo a esto. A mí lo que me dicen desde la municipalidad, ya me lo decía Carlos Sale desde la gestión de Alfaro, y lo que me siguen diciendo es, se está trabajando en eso. Pero bueno, es lo que decías vos, ¿no? Es como, si ya estamos a los 10 meses y como, bueno, me parece que no hay de ningún tipo decisión política para hacerlo, ¿no? Como principio, para mí el espacio público debe estar destinado al disfrute de la gente en general. Esta es la idea, el espacio es de todos. Si excepcionalmente se cede espacio, tiene que haber una razón que lo justifique. Si el Ejecutivo tomó una medida en este sentido de sostenerla fuera del marco de excepcionalidad, tendrá que dar razones. Tomo nota de lo que me estás diciendo y vamos a pedir un informe para ver cuál es el estado normativo y en caso que haya una decisión del Ejecutivo para que nos cuente cuáles han sido los motivos y conociendo los motivos me comprometo si querés lo charlamos de nuevo. Sería espectacular porque a mí me parece de una gravedad tremenda en la ciudad. Veredas que están totalmente cooptadas, por ejemplo, donde hay que cruzar para pasar. Sí, eso no corresponde. Que es una locura. Y lo que pasa mucho también es que se confunde, hay mucha gente que dice, pagan los impuestos. Bueno, no hay impuesto que te permita tomar una vereda, ¿no? Yo lo protesto como ciudadano y como periodista, pero me parece importantísimo. También en la ciudad, en la misma ciudad, tenemos un caso que sé que es complejo, yo tengo una posición tomada ahí, te quiero preguntar la tuya, que son los vendedores ambulantes. La doctora Chala, exactamente en una política, para mí, igual a Germán Alfaro, ha decidido correr gran parte de los vendedores de muchos lugares, perseguir a los trabajadores. ¿Cuál es tu posición al respecto? Mira, me parece que toda política pública tiene que ser equilibrada, ¿sí? Entonces, cuando vos decidís tomar una medida, no podés prescindir de algunos aspectos que son de orden humano, que son de orden económico. Hoy nosotros tenemos un país que está fundido, donde la gente le está pasando súper mal, entonces yo no puedo tomar una decisión que no considere que lo que estoy por hacer puede dejar sin un plato de comida a una persona. Esto por un lado. Ahora bien, vos tenés la contracara de esto, que son los comerciantes que trabajan de una manera más institucionalizada, que hacen aportes, que lo que sostienen es esta forma de competencia para mí es injusta porque yo pago impuestos, tributo, tengo gastos extra, entonces estoy compitiendo de una manera que es desigual y a mí me resulta injusto. Entonces, mi idea es la de reordenamiento de estos esquemas de venta informal, pero en un reordenamiento que sea útil. Es decir, no creo en los guetos. Creo que está bueno poder tomar decisiones consensuadas en las que quienes son los destinatarios de la política pública sean parte, puedan opinar, puedan decir, puedan sugerir, que tienda a cuidar las fuentes de trabajo, que tienda a garantizar esta cosa, digamos, que de alguna manera no exista este escenario de competencia desleal, porque es cierto que es injusto, pero también es cierto que no hay problema sin solución. Sí creo que la respuesta no puede ser el gueto. No creo en los guetos, no los comparto. Como figuras son un horror. Claro. No creo en esconder. Es como ¿Te referís a eso de decir levantemos y abramos un pedazo en una esquina allá y lo pongamos todos juntos ahí? Sí, claro. Es casi como tirarlo a los pobres en Catamarca. Estoy totalmente de acuerdo con la situación como llamarle de gueto, que ha sido, entre comillas, la solución de algunos, decir, bueno, entonces ahora le demos un espacio allá en la punta de una ciudad que no va nadie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu opinión de la intendenta Roxana Chala y su gestión?
Oh, es complejo. Mira, cuando ella, ¿vos te acordás que hubo una cena cuando arranca donde nos presenta a su equipo, se ponen a disposición y qué sé Sí, yo? Yo me acuerdo que en ese momento le dije, con honestidad, me parece que tiene un buen equipo porque concilia a gente con experiencia, con gente joven, alguna de esa gente súper formada. Entonces yo pensé que esto iba a ser una gestión como muy rigurosa en el diseño, la ejecución y el monitoreo de la política pública, ¿no? Y estas cosas que parecen de libro son importantes porque planificar y ser riguroso con el diseño y con el monitoreo básicamente significa que yo no improviso. Y si no improviso no le genero molestias a los vecinos. Y si no improviso no gasto de manera inadecuada fondos que no son míos sino que son de los vecinos. Pero en el camino hemos visto marchas y contramarchas o cosas que aparecían de manera incompleta, que a mí me ha puesto en duda esa primera sensación inicial. Y te doy ejemplos concretos. Carriles exclusivos. Bueno, arrancan con esta política, que a mí sí me pareció interesante, porque me parece que sí había que agilizar el transporte público, porque el transporte público es una herramienta central en la vida de las ciudades, pero de pronto mostraban como primer mérito de esta política pública la cantidad de multas que habían puesto en los primeros meses, pero resulta que no tienen ni señalizado los lugares donde no se podía doblar. Entonces, pues, si usted me dice que no improvisa, que son los capos de la política pública, pero usted arranca sin una política adecuada para comunicar una transformación que va a tener alto impacto y luego me muestra como resultado el fracaso del arranque de su política pública. Hace poco, en la última sesión, hemos aprobado acá también un pedido de resolución, porque resulta que cuando avanzaron con esta política pública, no tuvieron en cuenta que los comercios iban a tener inconveniente con claro. la cuestión de las cargas. Uh-huh. Entonces, nuevamente... Hay una queja que me llega mucho a mis redes sociales, mucho, que es las mudanzas de los vecinos que viven en lugares de carriles exclusivos, que termina siendo un problema. Y particularmente estoy estudiando un caso, pero hay alguien que dice que lo multan de una manera muy grosera. Y decir, loco, ¿qué hago entonces? ¿Cómo lo hago? Bueno, entonces, esta política no estaba diseñada de manera integral. Te lo digo a modo de ejemplo. Entonces, a mí sí me ha generado una decepción porque advierto que esto tan riguroso y tan científico que iban a tener la política pública, medio que venían más flojitos de papel de lo que parecía. O sea, no te asombra la impronta de la que todos hablan de la intendenta. No, para nada, para nada. Lo que sí no me gustó nada, y esto te lo quiero decir con todas las letras, en esto que hablábamos de la confianza en la política y en los políticos, no me gustó nada que la intendenta públicamente dijera que el boleto no había que aumentarlo porque el servicio era de mala calidad y que después teniendo la herramienta del veto sirve bajito. Porque me parece que los compromisos se honran con conductas. Es más, he visto una entrevista que le hacen cuando vuelve a aparecer en público el 24 de septiembre, que la verdad que me da una bronca que yo decía, Dios mío, ¿por qué miente de esta manera? Miente porque dice, no, yo dije que no era el momento, que después de las paritarias. Después de las paritarias. Eso fue una mentira de la intendenta en micrófono y en público. Bueno, ahí para mí se rompe la confianza pública. Ahí se rompe la confianza. Ahí... A mí en lo personal se me genera un quiebre, que entiendo es un quiebre de ella con la sociedad. Porque podría haber dicho millones de cosas. Y probablemente si decía la verdad, aunque hubiera generado enojo, hubiera sido más comprensible. Ella puede haber repensado su posición, puede haber cambiado de idea, puede haber millones de cosas. Pero cuando vos tenés, además está grabada las declaraciones cuando dice, no, con este servicio que es malo, no se puede aumentar. Mentir públicamente, para mí es un quiebre que le hace mucho daño a la política y le hace mucho daño a su gestión. ¿Y qué es la verdad de lo que pasó ahí? ¿Los empresarios con complicidad del gobernador le apretaron a la intendenta? Mira, yo sinceramente no sé si ella, la primera vez que opina, tenía decidido opinar en ese sentido. No sé si se va de boca, diciéndolo coloquialmente. No sé si ha sido un lapsus, no sé si ha sido algo pensado con su equipo o no. No lo sé, sinceramente. Pero lo que dice en ese momento es lo que más se parece a la realidad. No es justo aumentar el boleto en este contexto de servicio público. Total. A mí yo destaqué muchísimo esa declaración. A mí me pareció una declaración muy valiente, muy clara. Dije, por primera vez un intendente que al menos se les va a presentar en batalla. Que uno entiende después de, en esa guerra, hay batallas ganadas, perdidas, pero vos decís, quiero tener una relación tensa con los empresarios porque considero que ustedes no brindan un buen servicio y piden. O lo que fuese.
Y entonces después nos vemos en una situación totalmente contraria, con esa semana fatídica, ella en Alemania, en un viaje de misión, que yo no voy a entender nunca que los jefes de los ejecutivos se vayan de misión a ningún lado. Y en ese marco añado una pregunta que también es, políticamente compleja, pero me parece que vale la pena. Y es, ahora cuando la intendenta vuelve en esto de la línea 11 y todo y dice, no, yo dije que no era el momento porque eras paritaria, resulta que se abraza con el gobernador la mira y le dice para usted lo que quiera, etcétera, etcétera, y parece que son chanchos amigos. Pero la pregunta es, ¿se quieren? ¿No se quieren? ¿Hay tensión? Y esto ya como parte de la vida política y del debate público de Tucumán. ¿Cuál es tu opinión respecto a esos dos, bueno, podríamos decir compañeros hoy en día, que son Jaldo y Rosana Chala? Mira, si se quieren, no se quieren, no lo sé. Eso hay que preguntárselo a ellos. Lo que sí tengo claro es que esa semana que Chala estuvo en Alemania, pasaron cosas. Es decir, cuando AETAT anuncia que iban a bajar la frecuencia de los colectivos, mira que hay que esforzarse para bajar la frecuencia de los colectivos, iban a ser colectivos fantasmas. Te iba a decir. Y luego mandan los despidos y se arma toda esta crisis. Se genera un silencio de radio de más de 24 horas en el municipio. Uh-huh. Nadie abría la boca, nadie decía qué iban a hacer. Y cuando aparece el secretario de gobierno, en conferencia de prensa le preguntan qué iban a hacer. Y entonces, ¡confronta! Sí, claro, en un primer momento. En un primer momento. La primera declaración es, es como que... no vamos a tolerar extorsión. Yo dije, espectacular. Y después vamos a esperar a que vuelva la doctora. Es una locura. Para ver si tenemos una reunión con el gobierno y con los empresarios. En 24 horas que la gente no sabía si podía mandar a su hijito a la escuela, si podía laburar, a un hospital o lo que fuera. Pero en el medio de eso, y yendo a tu pregunta, yo no me olvido de Jaldo diciendo, yo no voy a donde no me invitan, a mí ni me llamó la intendenta por teléfono. Como si no hubieran ido en la misma boleta y como si los vecinos de la capital no fueran parte de la provincia que Jaldo gobierna. Entonces, claramente ahí dio la sensación de que había alguna tensión, donde el gobierno buscaba que la pelota quede en la cancha de la intendenta que no estaba en la ciudad, digamos, ¿no? Pero para mí sí hubo ahí algún tipo de tensión política, claramente. Me parece que el síntoma más notorio fue el gobernador diciendo, no voy a donde no me invitan, y a mí la intendenta ni me llamó. Pucha, hasta, no sé, en la Revolución de Mayo las noticias llegaban más rápido a Europa. Pero totalmente. Y yo sumo una que me parece que es fundamental también, y es la situación de... Yo creo que estos empresarios del transporte, la patota de AETAT, como le llamo por momentos yo, que se comportan así, pueden pararse de manos con la intendenta, pero no tienen herramientas, no tienen valor y no tienen nada para pararse de manos con el gobernador. Y la situación de la diferenciación del paro, sí en la capital, no en la provincia, habla y dice mucho. Y es muy clara la situación, ¿no? Es como, y acá viene también una reflexión que la voy a transformar en pregunta. Jaldo no tuvo ningún paro desde que es gobernador en la provincia de Tucumán de transporte. Lo hubo en San Miguel de Tucumán. Yo creo que estos empresarios no se animan ni cerca a enfrentar al gobernador Jaldo de ninguna manera, porque además también el gobernador está colaborando en esa situación, poniendo el subsidio, comprando los colectivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay algún tipo de alianza política entre AETAT y el gobernador, como creo que una de las primeras veces en la historia de la provincia? Mira, yo de AETAT, ¿qué cosa recuerdo? AETAT ha tenido participación en campañas políticas del oficialismo. Esto no es ningún secreto a voces. Del peronismo. Sí, claro. Participación política activa de militancia, decís. Reuniones, luego en la última elección nacional, acordate que en los colectivos llevaban publicidad de masa. Que ojo, tienen todo su derecho los empresarios, que vos decías, yo soy periodista, pero antes soy ciudadano. Por supuesto que como ciudadanos también tienen su derecho a tener preferencias y es parte de la vida en democracia. Lo que a mí no me gusta en política es cuando se maquillan las cosas, cuando se ocultan, cuando se disfrazan, ¿sí? Y vos fijate en esto, que coincido con vos, el paro fue en la capital, no fue en la provincia.
Si la intendenta hubiera sostenido su palabra, ¿no? En estas condiciones no aumentamos, podría haberlo convocado al consejo y créeme que hubiera contado, por ejemplo, con el respaldo, por lo menos de este concejal opositor. Porque yo entiendo la política como un espacio de diálogo y de construcción, donde el disenso es parte de esto, pero yo, cuando hay propuestas que me parecen que suman, que aportan, que son correctas, que son justas, no miro de dónde vienen, miro la propuesta, miro el contenido, y no me tiembla el pulso para acompañar, para fundamentar a favor, para levantar la mano, para pararme a la par. Entonces creo que ahí hubo un error para mí, y lo digo con todo respeto, fue un error político de la intendenta. Si ella hubiera sostenido su palabra, hubiera convocado al consejo, mira, quizá hasta se hubiera forzado una mesa de diálogo, donde públicamente los empresarios, pero públicamente, no encerrados en alguna oficina, se hubieran comprometido con mejoras concretas, con plazos, con mecanismos de control ciudadano, a mejorar en X cantidad de tiempo de esta manera el servicio público, y capaz que finalmente la pulseada la ganaba Chala, ¿no? Pero bueno, no quiso, no pudo, no la vio, no lo sé. Y te voy a agregar algo, Carlitos, porque no me quiero olvidar, porque la verdad que en las cosas que me pasan con Chala, vos fíjate que Chala toma un proyecto que con Cobo presentamos en el mes de febrero. Vos te debés acordar que cuando votamos en contra de aquel aumento del boleto del 200%, presentamos un proyecto de ordenanza donde dijimos hay que institucionalizar la voz de los usuarios. Ah, sí, hacer parte de esa mesa negociadora. Y se tiene que escuchar la voz y tienen que poder decir a través de un mecanismo institucionalizado cómo está el servicio de los colectivos, y tiene que haber un QR, y tiene que haber un teléfono, un WhatsApp, una oficina personalizada, un teléfono. Bueno, la toma la idea de Cobo y Canelada, que finalmente bienvenido sea que la instrumente. Pero el timing para aplicarla es malísimo. Malísimo, sin lugar a dudas. Pero además, sin siquiera tener gesto de decir, che, y esta idea que algunos concejales, olvídate de Canelada y Cobo. Ah, nunca, pero, no te llamaron nunca nada por ese tema. No, nunca. Y encima la copian mal, porque nosotros, en ese proyecto de ordenanza, que nunca logramos que se discuta acá, cargábamos fuerte las tintas sobre los empresarios y le dábamos más herramientas de control al municipio para que pueda multar, para que pueda ejercer el poder de policía. Además, lo forzábamos a los empresarios a tener que responder esos reclamos en cierto plazo a través de una suerte de expediente digitalizado. Entonces, encima una mala copia. Entonces, ¿qué crees que te diga? No es lo que esperábamos de esta gestión, que se suponía iba a marcar un quiebre en la calidad de la gestión política. No, más de lo mismo. ¿Vos hablás con la intendenta? No, la verdad que no. No, en algunas cosas muy puntuales sí nos hemos hablado. De hecho, yo cuando me invitan al Consejo Económico y Social, que te confieso, pensé qué hacía con esa invitación, porque yo ya soy un concejal de la ciudad. Además me invitaban a participar en representación de la oposición. Entonces era una invitación importante. Finalmente accedí porque me parece que si uno puede aportar un granito de arena a que la ciudad esté mejor, hay que ponerlo. En ese acto de presentación del Consejo han sido muy educados, muy respetuosos, muy generosos desde lo gestual conmigo. Entonces yo le escribí agradeciéndole. A ver, yo no tengo ningún problema personal ni con Chala ni con nadie, pero no, un diálogo fluido no tenemos. Creo que ese fue el último contacto donde yo le escribo agradeciéndole la deferencia que habían tenido conmigo en ese lugar. Bueno, yo siempre critiqué muchísimo del Consejo Deliberante anterior, que para mí era inexplicable cómo un intendente de un color político tenía mayoría en contra en el Consejo Deliberante y todo se aprobaba por unanimidad. Yo aquí los 4 últimos años de Germán Alfaro, que además, dicho sea de paso, el Consejo trabajó muy poco los últimos 2, yo no entendía cómo, si vos sos opositor a un intendente con medidas mínimamente polémicas, podés votar todo a favor y por unanimidad. Cosa que se quebró en este consejo en la primera votación del aumento del transporte, cuando Cobos y vos votaron en contra. Se rompió ahí un ciclo de unanimidad que era gigante. Y acá va. En tu experiencia como legislador y como concejal, a mí me parece de terror
que todo se apruebe por unanimidad. Y me escriben asesores políticos, el otro día con un asesor de Vargas Aynace me crucé en Twitter, porque él decía, eso habla del consenso, del diálogo, Bueno, yo no lo veo. Y exactamente lo mismo. Yo no veo el trabajo de comisiones. Entonces, yo lo que creo es que se dan la mano y arreglan y votan todo por unanimidad. En este consejo, la cosa pasa de otra manera. Y acá va el tema. ¿Cómo es adentro del consejo, en la comisión, en las reuniones con los compañeros, con los colegas concejales, el tema del oficialismo y de la oposición? ¿Está marcado? Porque el peronismo durante la gestión de Alfaro fue oficialismo. ¿Cómo se da hoy? Mirá, es distinto de la legislatura, ¿sí? ¿En qué sentido? La legislatura son 49, entonces a mí me pasó cuando era legislador que había legisladores con los que no había compartido un café en 4 años. Claro. ¿Sí? Porque no coincidíamos en ninguna comisión, en fin, un órgano mucho más grande. Acá la posibilidad de diálogo es más fluida y es casi más cotidiana. Somos 18 que nos cruzamos de manera permanente. Entonces, ¿van los concejales al consejo? Sí, no, si vienen, si laburan, las comisiones funcionan. Y eso nos da esto de la cotidianeidad, que a veces desde lo humano facilita el diálogo político, ¿no? Porque bueno, qué sé yo lo tengo al lado a Carrillo Leito, que hay temas en los que estamos en las antípodas, porque tenemos miradas de la cosa pública que son absolutamente antagónicas. Pero en esto de que coincidimos en comisiones, de que nos vemos de manera más constante, aún desde el disenso, a veces es más fácil llegar a algunos acuerdos. Porque estamos trabajando de manera sostenida juntos, aún con el disenso. Entonces es real que en este espacio es más fácil generar consenso por esta dinámica. Somos menos. Y sí le reconozco en eso a Juri, que es un tipo conciliador. Entonces en algunas cosas facilita. Yo me acuerdo, mirá, con Jaldo. Jaldo era un tipo bastante autoritario en su forma de ejercicio del poder en la legislatura, entonces no tenías mucha posibilidad de, bueno, intentemos acordar esto. ¿Tenías diálogo en ese momento? Con Jaldo sí, porque yo era presidente de bloque. Acordate, yo asumo en el 15 y presidía la primera minoría, éramos 7. Uh-huh. Entonces... los presidentes tienen que verse, digamos. Sí, porque además la reunión de labor parlamentaria es de presidente de bloque y presidente de la legislatura. Claro. Entonces ahí teníamos un diálogo fluido. Entonces esto, digamos, volviendo, el Consejo tiene como contexto que facilita que haya más contacto. Ahora, me parece que vos das en la tecla con algo. Respecto de las unanimidades, la pregunta es cuál es el fundamento o cuál es la raíz de la unanimidad. Para mí las unanimidades son buenísimas en la medida en la que son producto del trabajo en equipo, del consenso, de la negociación en términos sanos, es decir, no le podemos dar al Ejecutivo un cheque en blanco, por ejemplo, con la emergencia ambiental. Le demos la emergencia porque es una herramienta que la necesita, pero vamos a ponerle un mecanismo de control, que vengan a rendir cuenta trimestralmente. ¿Está de acuerdo? Bueno, sí, listo. Se sanciona por unanimidad. Generamos la herramienta que el oficialismo busca para el Ejecutivo, que tiene una situación que es excepcional, pero nosotros que tenemos obligación de controlar, porque es el rol que nos dio la ciudadanía, logramos incorporar el mecanismo de control. Y se sanciona por unanimidad. Eso es súper sano. Pero nuevamente voy a coincidir con vos. Para que se sepa que hay unanimidades que son sanas, hay que transparentar el debate. Tal cual. Para que no haya sospecha de nada. Bueno, hay muchas, ¿no? Ponernos a repasar medida por medida sería un poco largo, ambiguo y aburrido quizás. Pero yo hay un montón de medidas que me pregunto qué tiene que haber pasado en el debate para que todos estén de acuerdo. Es decir, esto no puede ser. No puede ser que 18 personas estén de acuerdo con esto. Y termina siendo en que yo no tengo las herramientas para saber qué pasó ahí. Y eso termina en un lugar de duda. Y a mí en general... Y mirá que la legislatura... te diría que... Creo que puede ser el agujero negro más cerca de la Tierra que exista. Pero el Consejo Deliberante a veces la supera. Y eso también termina en una situación como... ¿Sabes qué me pasa a mí? Me alarman los legislativos. Me alarman. Digo, esto no puede ser. No puede ser que los tucumanos no sepamos cuántos asesores tiene un concejal. ¿Qué plata tienen para las asesorías?
Es como decir, bueno, los legisladores, ni hablemos. El famoso personal de bloque que, no sé si es el mejor secreto, creo que está la fórmula de la Coca-Cola y después los papeles del personal de bloque de la legislatura, digamos. Son los secretos mejores guardados de la historia, digamos. Y uno dice, Bueno, el fallo Iriarte, Carlos. bueno, ni hablemos. Y esa es otra también. Situaciones en donde la justicia dice, bueno, ya está, a ver, hay que mostrar. No se muestra igual nada, ¿no? Pues sí, bueno, listo. Es como, da la sensación que en ese aspecto, pero siempre caemos a lo mismo. Es decir, es muy difícil analizar el consejo. Yo una vez lo crucé en el centro, el concejal Argañarás, me dijo, che, veo tu video, no sé, mira, yo te quiero decir, me lo dijo él, es un buen consejo deliberante, es muy bueno, tenés que venir para verlo. Y vos decís, claro, pero si yo que soy periodista vecino tengo que ir para verlo, estamos cagados, muchachos, ¿eh? Digo, ustedes tienen que mostrarle a la ciudadanía lo que están haciendo. Y gran parte de esa situación termina en eso, ¿no? Que es la información pública. Para cerrar, ¿qué tiene que pasar? Vos decías el escrown de la sociedad que, como siempre, cualquier debate público que se hace álgido empieza a obligar a la clase política. Pero yo digo adentro de la legislatura, del consejo, perdón. ¿Qué tiene que pasar para que se trate un proyecto? Para que la gente de prensa, por ejemplo, tenga ganas de actualizar la página y poner las sesiones. ¿Hace falta un proyecto para que la gente de prensa del consejo tramita la sesión, la comisión? Es como, para eso también hace falta, digamos, un proyecto, aprobarlo, etcétera, etcétera. ¿Y qué tiene que pasar para que se trate de adentro? Tengo que hablar yo, decirle a Juri, trate, por favor, intentar. ¿Esa es la manera? Mira, lo que tiene que haber es decisión política. Claro. Yo vuelvo a lo que te digo al inicio. Yo creo que ahí, por ejemplo, me parece que el oficialismo en este consejo en particular se equivoca. ¿En qué sentido? Lo que te dijo Argañarás es verdad. Es un buen consejo. Las comisiones trabajan un montón, hay buena calidad de debate, hay muchos proyectos presentados. Y me encantaría que esté digitalizada la mesa de entrada y que vos, cualquier periodista, cualquier vecino pueda entrar para ver además cómo laburamos. Yo terminé ¡Claro! como legislador, siendo el legislador que más proyectos de ley había presentado en cada año parlamentario. En el Consejo esto no es distinto. Pero es un dato que pasa inadvertido porque no hay cómo saberlo. Claro, y ahí va también. Si yo fuese concejal, que no tengo interés yo jamás de ser político a un cargo electoral, ni funcionario, ni nada, ¿eh? Pero si yo un día fuese concejal, lo primero que llegaría diciendo es, vamos a mostrar todo esto, porque yo pegado a esto no quiero quedar, número uno. Y número dos, para que vean qué y de qué manera estamos laborando. Porque también hay una, en los legislativos en un general, y acá pongo Congreso de la Nación, Legislatura de la Provincia, Consejo. Mi visión, ¿sabes cuál es? Que labura el que quiere. Es decir, las obligaciones de un legislativo son muy bajitas. Voy una vez al mes, firmo 3 cosas y no voy más. En el caso de un legislador, o de un cobro 6 palos, en el caso de un diputado, 8 de un senador, 2,5 de un legislador, no sé, los concejales creo que están cobrando cerca de 2 palos. Palo y medio, una cosa así. No, para nada. 1.800.000, 1.200.000, ¿no? Creo que por ahí sí. Y vos decís, sí. Si no es una situación que quiere el mismo legislador, concejal o diputado, lo que sea, esa persona no labura. Mira, yo estoy buscando un concejal, que te lo digo, Eduardo Molina. No tiene número en ningún lado, no figura en ningún lado. Llamo al consejo, el despacho es como que no existe. Me dicen, no, tiene número a confirmar, tiene comisión a confirmar. Y vos decís, la pelota. Che, y esta es una persona votada por la ciudadanía, etcétera. No la puedo conseguir. Carlos, bueno, no lo sé. En ese caso Molina asumió hace relativamente poco, independientemente ya deberían haber actualizado, pero él asumió hace poco por Elena Cortalesi. Sí. Quizás por eso no esté eso actualizado. El resto coincide 100% con vos. ¿Sabés cuál es el control que nosotros debiéramos tener? El control ciudadano. Es ejercicio de ciudadanía, pero para eso hay que generar la herramienta para que la ciudadanía pueda ver. A mí me encanta, insisto, con aciertos y errores, que la ciudadanía pueda saber qué hago, porque trabajo, porque soy un tipo que tengo equipo. No se puede producir, vos no podés tener proyectos de ordenanza que además son serios, son responsables, están bien estudiados, bien fundamentados, tienen información técnica. Si vos no laburás, el trabajo no se genera por generación espontánea. Además, no es lo mismo un proyecto de ordenanza que busca medir la calidad del aire y cómo la ciudad se para frente a la contaminación ambiental que un proyecto para declarar la importancia de
el cangrejo rosado. Digo, entonces, que se pueda saber en qué trabajamos, cómo trabajamos, a mí en lo personal me encanta. Yo asumo esto con una enorme responsabilidad. No es que yo trabajo para la estadística ni cosas por el estilo, es que hay muchos problemas para resolver y nosotros tenemos la herramienta institucional, nuestra firma, nuestra lapicera, es una pala, es una máquina, es la posibilidad de que un problema se transforme en una solución. Así que yo en eso 100% de acuerdo. Concejal, ha sido muy amable. Nos vemos la próxima y bueno, fuiste el primero de un ciclo en el que espero que en esta semana y la otra, hablar con los 18 concejales, que me parece muy, pero muy valioso, porque para cerrar también, el concejal a veces también es el cargo más pequeño de la política tucumana y hay muchos que son desconocidos. Cuando digo desconocidos uno se sorprende, pero yo hablo con amigos míos, personas profesionales que se han formado, que están en el debate público, y le hablo de concejales y me dice, no tengo idea quién es. Y digo, ¿cómo puede ser? Lo dejamos para otra charla, ¿no? Que seguramente tendrá mucho que ver con nuestro sistema electoral y los acoples y demás, ¿no? Seguramente. Pero hay que charlar y hay que abrir el debate público. Es un momento vital para hacerlo. Ya lo dijo Lali, no es un momento para amedrentarse. Y yo estoy de acuerdo. Abrazo grande. Absolutamente de acuerdo. Abrazo y gracias. Igualmente, que estés bien. El concejal Canelada en este ciclo como primera entrevista, sobre todo de situaciones que tienen que ver con el concejo, con la ciudad y demás. Si llegaron hasta acá, le dan like al video, se suscriben al canal, nos ayudan un montón. Buen día.